La cotidianidad de alguna manera se circunscribe en una serie de pasos, en una serie de eventos, de condicionantes que nos van definiendo cada época de nuestra vida. Eso hablando de sociedades bastante particulares y bastante específicas. Hablamos aquí en México, en donde pues prácticamente desde nuestros 4 o 5 años aproximadamente empezamos una dinámica, al menos en el ámbito escolar, en donde voy al preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, hablando por una trayectoria académica, en donde pues nosotros ya tenemos un plan prefijado de qué es lo que vamos a hacer durante esos años. Más o menos llegando con los 23 años, se supondría nosotros ya habríamos de terminar nuestra licenciatura. En la realidad más mexicana en general, que el 70% de la población no tiene estudios más que desde la primaria, pues nosotros podríamos observar que algunas personas llegan a concretar su secundaria, su preparatoria y después se meten al ámbito laboral. ¿Por qué menciono estos puntos? Porque al final de cuentas pareciera que cada uno de nosotros estamos prefijados a una cierta serie de planes o circunstancias que socialmente se nos va instaurando, o desde la familia, mejor dicho, y que de ahí pues nosotros tenemos una cierta clase de parámetros a seguir. Eso hablando de manera general. Pero pues resulta también que cada familia tiene sus particularidades, en donde hay unos familiares que nos van a orientar más al trabajo de campo, por ejemplo. En el campo me refiero al ámbito rural, o en el ámbito urbano, que lo académico seguiría siendo de alguna manera nuestra proyección hacia lo que debemos de hacer de nuestra vida. Siempre hay un plan aparentemente, siempre hay algo que seguir, siempre hay algo de que si no estudias, pues es que ya estás trabajando. Si estás trabajando, pues ya estás buscando una casa, un auto, una pareja con la cual contraer matrimonio. Ahorita vivir en unión libre de alguna manera también sería pues una condición actual. Si tener un hijo, si tener dos hijos, si tener varios hijos, si no tener hijos. Al final de cuentas, siempre hay un plan, siempre hay una proyección aparentemente hacia la cual nosotros vamos a tender. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando en realidad nos sentimos perdidos? Cuando en realidad a lo mejor ya concretamos alguno de esos planes, cuando en realidad no estoy en absoluto de acuerdo con nada de lo que se me ha establecido y quiero seguir otra línea de vida, otro parámetro, otra guía, en donde tal vez yo me siento un poco perdido. Noción que nos han dicho no es muy agradable del todo. Pero ¿qué pasaría si te digo que a lo mejor en algún momento de tu vida sentirte perdido es una excelente oportunidad? Te hablo Mir Cázares y justamente hoy vamos a tratar de reivindicar un tanto esta situación de sentirnos perdidos en la vida, y que esto puede ser una excelente oportunidad para diferentes cosas. Como ya te comentaba hace un momento, definitivamente estar en una noción en donde yo siempre tengo un plan, un objetivo a estar concretando, de alguna manera eso puede hasta cierto punto simplificar mi vida. ¿Por qué? Porque ya sé qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que orientarme, cuáles son los pasos a seguir y simplemente ejecutarlos. Hasta ahí eso me ahorra el tema de alguna manera de inventarme, de reinventarme, de identificar hacia dónde me tengo que dirigir y qué es lo que tengo que yo contestarme al respecto de hacia dónde tengo que vivir y cuáles son las condiciones y características que yo deseo desarrollar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas entendamos una cuestión, y es que el ser humano como tal no hemos sido tan libres o no llevamos tanto tiempo tan libres, al menos en el tema del pensamiento. Sí, en las cadenas, la esclavitud y todo también es una cuestión bastante real que se fue instaurando a lo largo de nuestras sociedades, pues precisamente también la libertad de vivirnos al respecto de nuestro libre albedrío, pues no es algo tan viejo, es algo bastante nuevo. Y esto precisamente porque frases como el Dios dirá, Dios proveerá, Dios dispondrá, son algunas frases que ejemplifican cómo nosotros estábamos circundando precisamente en estas ideas de una deidad o una creencia que nos estaba determinando y dictaminando hacia dónde teníamos que irnos. Eso podría ser hasta cierto punto impositivo desde la visión actual, pero nos ahorraba un montón de estrés, un montón de cuestiones, el que nosotros quisiéramos pues improvisar o generar una alternativa de plan del cómo yo iba a vivir. ¿Por qué? Porque pues ya tenía yo un camino determinado
desde tal vez lo político, desde lo religioso, inclusive desde lo familiar. A mí, mi papá, mi mamá me dijeron que yo iba a ser médico, pues yo voy a ser médico, o yo voy a ser carpintero, o yo voy a hacer eso, inclusive yo voy a ser obrero. En fin, todos esos destinos ya predeterminados al final de cuentas me estaban estableciendo un orden en mi vida. Inclusive aunque yo no estuviera de acuerdo con ese orden, pues yo me supeditaba precisamente a que se me dijera qué había que hacer. Pero resulta que en la actualidad, sobre todo desde 1980, en donde se ha privilegiado más el tema de la individualidad, ojo, que esto viene desde mucho atrás, pero en los 80 se empieza a visibilizar de una manera más contundente, es aquí donde nosotros empezamos a construir precisamente nuestra propia visión del mundo, en donde sí, ¿qué pasa si yo no quiero tener hijos? ¿Qué pasa si yo no me quiero casar? ¿Qué pasa si inclusive yo quiero dejar de estudiar o quiero estudiar otra cosa? O dejar precisamente mi trabajo que me habían dicho que yo tengo que estar precisamente buscando un trabajo formal, dirían en algunas frases, pan duro pero seguro, en un trabajo en donde yo esperaría quedarme, generar derechos, privilegios, que de alguna manera en mi senectud, ya cuando estuviera adulto mayor, pues yo gozara los privilegios precisamente de esos espacios laborales. Realidad es que las generaciones de 1990 en adelante no vamos a tener esas circunstancias. Circunstancias de una jubilación, de una serie de elementos que de alguna manera nos estuvieran dando ese cobijo en donde nosotros pudiéramos sacrificar pues precisamente el que nos gustara ese espacio laboral, pues ya no existen y tal vez existieron solamente para una o dos generaciones. Eso nos lleva cada vez más a la propia realidad de qué voy a hacer con lo que tiene que ver con mis decisiones, mi estilo de vida, hacia dónde me voy a dirigir. Es por eso que esa libertad ahorita resulta algo abrumador y que de repente en algunas etapas de mi vida pueda hacerme sentir que yo estoy perdido, que yo me siento perdido y que no sé hacia dónde es el compás o hacia dónde me dirige la brújula de mi vida, porque puede resultar que a lo mejor lo que estudié y que ya trabajé no me gusta. Puede ser o resultar que mis hijos ya crecieron y que pues todavía yo tengo vitalidad y yo quiero generar otro proyecto de vida distinto como tal. Entonces son esos puntos, culmen, en donde yo sentirme perdido, en donde saber que las circunstancias que yo he estado experimentando ya no me están dando una orientación, pero tampoco sé hacia dónde irme, esa es la sensación que de alguna manera nos han enseñado a temerle. ¿Por qué? Porque no tener objetivos, porque sentirnos perdidos, ciertamente es que algo equivocado hemos estado haciendo. Sin embargo, específicamente cuando nosotros nos sentimos perdidos, cuando ya no sabemos hacia dónde ir, pues resulta una gran noticia. ¿Por qué? Porque es la noticia de que entonces cualquier rumbo que nosotros tomemos definitivamente va a ser un rumbo que nos puede aportar bastante. ¿Por qué? Porque si yo estoy perdido en un lugar, ¿qué es lo que me queda? Explorarlo, empezarlo a conocer, empezar precisamente como en ese mapa que está todo negro, pues yo voy caminando como en aquellos videojuegos donde voy descubriendo un lugar y ese lugar se ilumina, pues precisamente yo me regreso, voy a otro lugar y empieza a iluminarse más. Y así yo voy forjando y desarrollando un conocimiento más de este nuevo mapa en el que yo me estoy viviendo. Esas nuevas circunstancias pueden ser justamente el hecho de que yo haya concretado un plan, el que no resultó el plan o las circunstancias que yo pensaba que iban a surgir a partir de esa planificación y que de alguna manera pues yo deseo pues darle un giro a mi vida. Es en este punto que actualmente nos encontramos cada vez más a personas que estudian una segunda carrera, que cambian de trabajo, que deciden precisamente tener hijos ya más grandes o ya no tener hijos como tal, o virar precisamente su estilo de vida a otro sentido. ¿Por qué? Porque se nos dictaminó que había que tener un tipo de plan para nuestra vida y que apégate a ese plan y no te despegues de él, no te pierdas, no seas creativo, sujétate a lo que ya tienes seguro. Bien, eso tal vez servía en otras épocas y en otras circunstancias de vida, sobre todo con nuestros antepasados, pero ahora en la actualidad nos parece más importante y nos requiere más el que nos reinventemos. Ojo, tampoco llegando a la excesiva variedad precisamente de planes en donde cada 6 meses estoy cambiando o tratando de cambiar radicalmente mi vida.
También esa es otra parte en donde habría que tener una cierta mesura. Pero lo que sí es importante identificar es que si no sé qué es lo que puedo y debo hacer, eso me tiene que llevar a voltearme a ver a mí mismo en este momento de mi vida y contestarme la pregunta, ¿quién soy yo en estos momentos que estoy viviendo? Porque muchas de las veces desconocemos quiénes somos en este momento y nos tratamos en cierta medida como nosotros éramos anteriormente. Saber quién soy yo, o mejor dicho, saber quién no soy ya desde tiempos anteriores, pues eso me puede orientar hacia dónde pudiera sugerentemente irme encaminando en estas nuevas etapas. Entonces, en gran medida, a veces sentirnos perdidos en algún momento de mi vida puede ser una gran oportunidad para reinventarme, para experimentarme, para intentar cosas nuevas en mi sentido de vida, en mi sentido vital, y que en ese tenor definitivamente nuestra creatividad, nuestra paciencia, nuestra capacidad de resiliencia y a abrazar la condición natural de nuestra existencia, de que el cambio es algo permanente, definitivamente el que yo me sienta perdido en algún momento puede que se convierta en una gran noticia para yo ser una versión más adecuada a mi aquí y a mi ahora. Pues este es el tema de esta ocasión. Te invito a que revisen nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, también en Spotify, y que compartas a personas que consideres les pueda ser de interés esta información. Nos ayudarías bastante en compartirnos y que esta comunidad cada vez crezca más. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo a la próxima.